gusto. Tony, ¿me ayudas aquí con la imagen? Ahí me Así pueden es, ver. doctor. Lo vemos todos. Perfecto. Bueno, mucho gusto. Gracias a todos. Muy agradecido con Sergio González por la invitación, Michael Díaz y Tony Vázquez. Y vamos a tratar de hacer un poco amena esta charla, sobre todo que sea bastante participativa, que todo el mundo exponga sus preguntas. Tony, te suplico mucho algunas, tal vez escribirlas, porque me va a ser complicado dar la charla y ver tanta pregunta. Entonces, creo que de esa forma, dinámicamente, al final, podemos tener las preguntas que no sean redundantes, ¿ok? Para nosotros hablar de las lesiones deportivas, debemos de enumerarlas todas. Todas las causas posibles de lesiones, porque mencionar, varios de ustedes han visto, este chat es de jugadores tenistas jóvenes, pero también es para tenistas de todas las edades. Y recuérdense que los jóvenes van a mayores y los jóvenes de alto rendimiento en el futuro van a ser jugadores de toda la vida. Es lo que se espera. Y por eso es de que cuidar nuestro cuerpo, especialmente las lesiones, el aparato digestivo, es vital en esta etapa de su entrenamiento. Nosotros tenemos que enumerar todas las lesiones. Les suplico, me disculpen que tenga que hablar de muchas cosas, pero yo no puedo hablar de un omelette sin hablar de huevos. Entonces vamos a tratar de ser rápidos en algunas cosas y enfocarnos en las más importantes. Y por favor, escriban sus preguntas. Por favor, Tony, la primera diapositiva. Los aspectos a considerar respecto a las lesiones deportivas. Tenemos que enumerar, obviamente, como todos ustedes saben, para nosotros no tener una lesión, siguiente, Tony, por favor. Para nosotros no tener una lesión, necesitamos tener una técnica en cuanto al agarre del grip, en cuanto a nuestro servicio, en la postura, en la volea, etcétera, que son partes que para eso tenemos a nuestro entrenador, preparador físico, pero principalmente a nuestro guía, que es nuestro entrenador. Eso ya lo tienen ustedes perfectos en la federación, y cada uno de nosotros que jugamos a cierto nivel, tenemos por eso a nuestro profesor de tenis, que han estudiado para precisamente darnos una buena técnica en aprendizaje. No todos tenemos buena técnica, por supuesto. Yo sé que algunos amigos estarán riendo al respecto, pero bueno, uno trata. Recuérdense que el tenis es un deporte muy perfecto. El tenis, cuando ustedes le tiran una pelota de fútbol, ustedes le ponen 10, 20 libras de presión y juegan fútbol. Ahí está la portería, y aunque nunca han jugado, pueden patear una pelota. Cuando ustedes de la misma forma le tiran una pelota de básquetbol, ahí está el aro de la misma altura, ustedes tiran y están aprendiendo a jugar básquetbol desde el segundo tiro. Pero el tenis es un deporte que ustedes llevan 2, 3 años y a duras penas pueden pegarle a la pelota. Y ya no digamos complicarlo, que una superficie indoor o una outdoor o una superficie rápida, lenta, ultra rápida, todo eso complica esto. Y ya no digamos con un tipo de tensión de cuerdas, el peso de una raqueta que con una onza ya nos cambia completamente la jugada, un grip no adecuado, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es de que el tenis es un deporte de extrema precisión, de una coordinación increíble, y lo vemos también en las técnicas de los jugadores. Muchos jugadores los pueden ver muy fuertes y no necesariamente le pegan duro porque la coordinación no es la perfecta. Entonces, por lo mismo, es que el tenis tiende a dar lesiones deportivas un poco más crónicas que otro tipo de deportes. Entonces tenemos que cuidarnos y ver cuál es el problema de nuestra técnica o de lo que estamos haciendo mal. Obviamente lo que se habla hoy en día, que quizás en nuestra época no se escuchaba, es lo que es la biomecánica del jugador. Eso vamos a hablar un poquito más. Ya sé que lo tocaron en la academia, lo tocaron en una charla recientemente, igual que la alimentación, pero para mí son cosas fundamentales que no podemos hablar y que no podemos dejarlo fuera. Por supuesto, hay cosas que son básicas en el tenis. Por ejemplo, la regla de oro del tenis es no dejar de ver la pelota. Es lo primero que hace uno. Viene la pelota, mueve la cabecita, movió la raqueta y uno tiró la volea, no le sirvió. Pues de la misma manera, el calentamiento, el estiramiento pre y post entreno es vital. Y en eso perfectamente sé que tienen al mejor en esto,
tanto Tony como Sergio. Sergio es incapaz de que un jugador juegue si no está bien estirado y bien calentado y por ende después de un entreno no va a permitir que juegue si ya estiró de una forma adecuada. Y eso es vital para su regeneración muscular, cartílagos y de fibras tendinosas. La dieta diaria también es indispensable llevar una dieta adecuada, obviamente todos a su nivel. Aquí hablo abajo de lo que es sobreentreno. No se malinterprete la palabra sobreentreno, pero muchas veces nosotros entrenamos mucho más que otros días. Un jugador de alto rendimiento pues juega 4 o 6 horas diarias y obviamente su carga de calórica va a ser mucho mayor que una persona que juega 1 hora, 2 horas diarias o 2 horas en un partido de tenis. Entonces, quiero que quede bien claro que ustedes no pueden tener una regeneración muscular, una recuperación adecuada si no tienen una alimentación balanceada perfecta y una hidratación perfecta. Por eso es de que el manejo de un tenista, como lo vamos a ver, debe ser integral todo. El entreno dentro y fuera de la cancha también tiene mucho que ver. No sé si no se fue la imagen. ¿Me miran? ¿Me escuchan? Sí, escuchamos, doctor. Estamos en la presentación. Muchas gracias. Dice, entreno dentro y fuera de la cancha. Obviamente, no es lo mismo la hidratación y la alimentación si un día es puramente físico que si ustedes están expuestos a la intemperie con altas temperaturas. La hidratación debe ser mucho más agresiva que un día normal. Por supuesto, las enfermedades preexistentes, especialmente las digestivas, van a ser de muchísima influencia en un buen desarrollo de un tenista de alto rendimiento. Y en general, para cualquier tenista. Un tenista, por ejemplo, arriba de los 35 años, comienza a tener problemas digestivos y no va a dejar que evolucione a un paso más adelante en cuanto a su rendimiento. El siguiente, por favor, Tony. Perfecto. Cuando hablamos nosotros de biomecánica del jugador, la biomecánica es el estudio del movimiento humano. Estudia las fuerzas internas, eso estamos hablando específicamente de los músculos, de los huesos y las articulaciones, y de las fuerzas externas, que es el viento, la gravedad, la presión, que influyen en el rendimiento del ser humano. Obviamente, al hablar de biomecánica, hablamos de la habilidad de mantener un equilibrio, que es el balance, la inercia, que es la resistencia del cuerpo a moverse o a pararse de una forma adecuada, la oposición de fuerzas, que es acción y reacción de un movimiento, el momentum de un jugador, que es la fuerza generada para una acción, la energía elástica, es una energía del estiramiento muscular. Por ejemplo, cuando un jugador salta, no es lo mismo que haga una pausa de 2 segundos, sino que salte de inmediato. Pero todo eso tiene que ver mucho con la flexibilidad del jugador. La cadena de coordinación yo lo pongo en negrillas porque realmente es la base fundamental de todo el deporte, de todo lo que es el tenis y la coordinación es de las cosas más importantes. Lo que hacemos aquí es básicamente los segmentos del cuerpo que actúan como eslabones desde una cadena para dar fuerza de transferencia en cada segmento. O sea, nosotros desde que apoyamos el talón, el pie, nosotros vamos a dar fuerza a tobillo, a las rodillas, a las caderas, a los hombros, al codo y hasta la punta de la raqueta. O sea, el movimiento debe ser realmente perfecto para dar un buen golpe y para no tener lesiones. Siguiente, por favor. Podemos pasar la siguiente, Tony. Perfecto para dar un buen golpe y para no tener lesiones. Siguiente, por favor. Bueno, si me escuchan ahí, algo que es importante de la cadena de coordinación, que es el siguiente slide que nos va a pasar, Tony, pasar la siguiente, Tony? Ahí estamos. En la cadena de coordinación, pues obviamente una de las personas más coordinadas, si me escuchan ahí, Novak Djokovic, ustedes saben, de los más flexibles. Algo que es importante de la cadena de coordinación, el paso adelante de los tenistas promedio. Ahí estamos. La máxima cadena de coordinación, el control
una de las personas más eso es lo que hace la cadena de coordinadas coordinación. Novak Hay un Djokovic, retraso como de la ustedes fatiga saben, de los que más flexibles. recuérdense Y que eso es lo que ustedes hace están en la cancha el muchísimas paso horas a la adelante semana, de por lo de los tanto, tenistas promedio. muchísimas horas al año, La y máxima muchísimas potencia, horas en 10 el años. control, Y lo que nosotros el- necesitamos es eso es lo que hace retrasar la fatiga y Hay un retrasar las retraso de la lesiones fatiga a como que dé lugar. recuérdense que Entonces, ustedes están en la la cancha coordinación muchísimas debe horas a ser la semana. perfecta para que sus golpes sean perfectos. Siguiente, por favor. Obviamente, ustedes saben y han visto la coordinación, por ejemplo, que tiene Roger Federer, que es casi perfecta. El Roger Federer es uno de los tenistas que no ha tenido lesiones prácticamente, o ha tenido muy pocas comparando con con el promedio de jugadores. Es el típico jugador elegante con técnica casi perfecta. Rafael Nadal, por otro lado, es el típico jugador que es el obstinado, el perseverante, el fuerte, pero sabemos de que las técnicas quizás no sea exactamente la técnica de Roger Federer, por el contrario, es una técnica más de fuerza, y eso ha hecho que durante muchísimos años no lo hayan logrado superar, y por eso es de que es tan fuerte en tierra batida, porque requiere de más esfuerzo y de más horas en la cancha. Entonces, cuando nosotros vemos los aspectos de la biomecánica, que es algo indispensable en el tenis, Diego Rodríguez fue el kinesiólogo de Del Potro, y es una de las personas más carismáticas que existen en cuanto a pláticas. Él es un motivador a nivel mundial, pero realmente es un kinesiólogo de primera. Y él menciona algo que es bien importante y que quiero que le pongan atención. Dice, las personas deben estar sanas para hacer deporte y no hacer deporte para estar sanas. Esto es muy importante porque ustedes como tenistas, y lo hablo a todo nivel, desde que uno pone un pie en la cancha debe tratar de estar en su mejor estado físico, en su mejor estado nutricional. Por lo tanto, especialmente a tenistas jóvenes o de alto nivel, de alto rendimiento, no se pueden dar el lujo, y ya sería un error garrafal, entrar a la cancha sin una evaluación por un nutriólogo para ver cómo está su alimentación, por un médico del deporte. Necesitamos ver bien con un traumatólogo cómo están todos los ejes, un entrenador, su preparador físico. Ese es algo indispensable en un jugador. Llegar con un peso óptimo, llegar con lo básico físico óptimo, y para corregir problemas de base. Aquí pongo mi ejemplo. Yo hace más o menos unos 20 años tenía una fasciitis plantar, llegué a hacerme unas plantillas donde un especialista, él me hizo una serie de mediciones y me dice que estaba malo de aquí y allá, totales de que porque no era un traumatólogo yo no le puse la atención debida, y pues 18 años después, hace poco, yo comencé a tener dolores de rodilla derecha severos. Cuando llegué con él otra vez para que me hiciera otras plantillas, por supuesto las primeras nunca las usé, él me vuelve a evaluar y me dice, pero si todo esto te lo dije hace 18 años, te tenés más corta tu pierna derecha, la cadera está tan, entonces tu soporte, la rodilla, etcétera. Y eso pues obviamente afectó mucho mi rendimiento, afectó mucho la resistencia de mis rodillas, porque existen lo que es la compensación del cuerpo por una área que está defectuosa. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos al respecto, especialmente los tenistas jóvenes, aunque les digo, no es exclusivo jóvenes, pero ustedes que quieren llegar más alto en el tenis, necesitan forzosamente que los evalúen. Y ya no digamos lo digestivo, que ya lo vamos a ver. Una mala postura y por ende malos resultados en el deporte pueden ser reflejo de una inadecuada respiración. Miren esto. Esto también lo menciona mucho Diego Rodríguez. La inadecuada respiración. Una respiración superficial se sabe que no oxigena bien los órganos. Recuérdense que todo el ser humano, todos los tejidos, articulaciones, todo le llega oxigenación y todo le llega hidratación. Todo. El 57% de nuestro cuerpo es agua, pero no es agua, sino es agua, sodio, potasio, magnesio, electrolitos. Entonces, por lo mismo, de que para nosotros llegar a tener una adecuada recuperación necesitamos hidratarnos bien, oxigenarnos bien, y si nosotros no tenemos una respiración adecuada, y eso les digo,
hay técnicas de respiración, de hecho se menciona inclusive el yoga, no solo para relajarse, sino que nos sirve mucho para técnicas de respiración, técnicas de bajar el estrés, porque el ser humano es uno todo. Si ustedes llegan a la cancha estresados, automáticamente o llegan vencidos y eso no es bueno para nada, ni para su recuperación, ni para el rendimiento y por supuesto que menos para un colon irritable o para un intestino inflamado. De eso lo vamos a ver después. Entonces, imagínense esto, qué tan severo puede ser que una pobre oxigenación afecte indirectamente los diafragmas. Los diafragmas son las membranas o músculos que están debajo de los pulmones, que cuando uno hiperinsufla, cuando uno infla los pulmones, en ese momento se baja el diafragma, pero una mala respiración nosotros podemos afectar la inserción de los diafragmas que se encuentran en la porción lumbar de la columna vertebral. Siguiente, por favor, Tony. Como vamos a ver aquí, el diafragma, siguiente, aquí podemos ver el diafragma. El diafragma es toda esa membrana como hongo, pero si se dan cuenta, todas las inserciones musculares y fibrosas del diafragma entran a los anillos vertebrales, o sea, está en la región dorsolumbar. Entonces, una mala oxigenación, una mala respiración, incluso nos puede afectar lumbalgias y dolores posteriores. Entonces, para que vean la importancia de una buena técnica, y tenemos que valernos de muchas fichas, de muchos médicos y preparadores físicos y de todo tipo de personas que nos puedan ayudar para llegar a un buen propósito, a una buena ejecución de nuestra volea. Siguiente, por favor. Muy bien. La pelvis. La clave de la postura es la pelvis. Ahí pongo, por supuesto, al maestro Roger Federer, quien tiene una postura perfecta. Un traumatólogo, yo pienso que existen alta incidencia de acortamiento de alguna cadera o de pie plano o de lesiones de las crestas ilíacas que son importantes que las mire un traumatólogo. Existen traumatólogos expertos en deporte y creo que no está de más que lleven a sus hijos cuando están en alto rendimiento o cuando tengan alguna dolencia, tienen que llegar y evaluarle, tienen que hacerle radiografías de la cadera, radiografías de los miembros para ver exactamente con medio centímetro que esté más corto una extremidad van a tener problemas serios en el futuro, máxime con alto rendimiento. Entonces, la evaluación de esto es importantísima. La movilidad, la flexibilidad, el ver cómo están sus vértebras lumbares, que no tengan una hernia de disco, sus caderas, como lo mencionamos, palparlas bien, los hombros que estén alineados. En el caso de un dolor de hombro, el cuerpo tiende a compensar inicialmente con la hipermovilidad, o sea, uno trata de mover otro de las articulaciones, por ejemplo, el otro hombro, o trata de no moverse adecuadamente, pero eso automáticamente va a causar dolor. Entonces, ese dolor se tiende a formar crónicamente y es lo que tratamos de evitar con esto. Usualmente nosotros interpretamos todo por el sentido de la vista, pero dejamos descuidada mucha información que puede estar oculta. O sea, vemos a un jugador y miramos cómo se mueve y todo, decimos, bueno, estamos bien. Pero ¿cuántas personas han visto cuántos deportistas en el mundo caen en la cancha tirados por una lesión cardíaca o por una lesión gástrica, como sea? Entonces es importante hacer una evaluación por lo menos básica médica del jugador para que no tengan lesiones en el futuro. Las lesiones futuras o recurrentes especialmente, ¿verdad? El cuerpo humano estamos llenos de millones de receptores. Esos receptores son externos e internos, que se llaman esteroreceptores o interoreceptores, los internos, el que miden literalmente todo, desde el olfato, el gusto, el tacto, cansancio, dolor, palpitaciones, la oxigenación, todo. Pero los receptores internos perciben más el dolor, porque su localización tiende a estar en tendones, músculos, articulaciones y obviamente nos avisan del dolor. Siguiente, por favor, Tony. Entonces, obviamente nosotros sabemos que el dolor es realmente una segunda oportunidad que nos da el cuerpo. Inicialmente uno siente fatiga, pero ya cuando hay dolor es de que algo está pasando. Y algunos problemas es de que el dolor no necesariamente está donde uno tiene la lesión. Uno siente, por supuesto, hay lesiones muy características, como una epicondilitis, el codo de tenista, que por una mala coordinación, mala postura, mal golpe,
como puede darnos, pero también hay otro tipo de lesiones, como les mencioné, lumbares o lesiones de la cadera, lo que sea, que se deben investigar. Lo que llamamos dolor irradiado. Estamos llenos de dermatomas o de lesiones a distancia. Pues el dolor se mide a distancia, no necesariamente donde está irradiado. Por eso es de que es tan complicado el cuerpo humano y por eso es de que una computadora no le puede dar el diagnóstico que es lo que uno tiene. En medicina no existe lo que es un diagnóstico, sino que existe lo que es diagnóstico y diagnósticos diferenciales. Un dolor en la boca del estómago, como puede ser una gastritis aguda, puede ser la vesícula que está debajo de la costilla derecha, pero puede ser también un infarto de la cara diafragmática del corazón o de una neumonía basal derecha. Y todo pareciera que fuera confuso, pero así es. Entonces, eso es bien sabido por siglos y es lo mismo en lesiones deportivas. Entonces, algo de los dichos comunes que me gustan es que la salud es prioridad, pero solo cuando la perdemos. Cuando nosotros no tenemos, cuando tenemos salud, no la apreciamos. Entonces, ustedes están en la etapa que deben apreciar la salud porque y cómo cuidándola, ¿verdad? Cuidándola, y yo no voy a escatimar en seguir insistiendo en que la hidratación debe ser adecuada, en que la nutrición debe ser perfecta. Luego podemos hablar de nutrición si quieren, aunque yo sé que les acaban de dar una plática nutricional, pero no está de más. Ya lo hablan, lo platican, podemos hablar un chat abierto y al final no importa si se hace relajo el chat, pero lo importante es que vamos captando todo esto, ¿verdad? Siguiente, Tony, por favor. Dice, los estados de afección visceral, o sea, la inflamación o irritación, afecta la cadena de coordinación. Miren qué importante esto. Un estado de inflamación del colon o una irritación colónica, que eso es sumamente difícil llegar a un diagnóstico solo con tocar. Existen criterios, se llaman criterios de Roma, porque en Roma donde se juntan los expertos mundiales para hacer los criterios cada vez más precisos. Y obviamente por criterios, por el examen físico y por lo que nos cuenta el paciente, uno puede determinar si existe o no un colon irritable, por ejemplo, o una colitis o es algo más. Pero todo esto nos va a afectar la cadena de coordinación, porque recuérdense que durante el ejercicio puede haber dolor por distensión abdominal, puede haber un reflejo condicionado por los dolores previos inclusive. Recuérdense que el ser humano tiende a tener reflejo condicionado, lo que se llama postura antiálgica, o sea, antidolor inconsciente, porque me dolía aquí antes, trato de evitar esa postura, entonces compenso para el otro lado de mi eje y eso automáticamente me va a llegar a afectar mi golpe final y por lo tanto la falta de coordinación perfecta y no solo vamos a jugar mal, por lo menos no lo que deseamos, sino que también van a aparecer lesiones deportivas. Siguiente, por favor. Estas son las enfermedades digestivas que pueden estar inclusive antes de ingresar un jugador a la cancha. Le hablo las mujeres de la liga femenina, los hombres de la liga máster, los niños en etapa en alto rendimiento o los principiantes. Todo jugador estamos expuestos a exacerbar nuestros problemas digestivos por un juego de tenis. Yo no soy la excepción, yo voy a un torneo, juego una final que he jugado muchas, no es broma, no, pero sí, cualquier juego que tenga, pues realmente me afecta a los intestinos. Entonces, uno tiene que estar muy, muy preparado para eso. Vamos a hablar de cada una de las enfermedades que tenemos acá brevemente. Por ejemplo, el síndrome de intestino irritable. El síndrome de intestino irritable se llama intestino irritable y no colon irritable. Cambió, porque antes era el colon, ahora se sabe que se irrita desde el intestino delgado hasta el colon. O sea, aquí pueden ver en el dibujito en verde, ese es el colon. El colon es un órgano de reclamo que solamente seca las secreciones después de la absorción. Todo lo que se mira en café, que son 5 metros de intestino delgado, son los encargados de la absorción de todos los nutrientes. Eso es después de haber ingerido la comida al estómago. Entonces, se llama síndrome porque es un conjunto de signos y síntomas que afectan el aparato digestivo. Y se llama intestino irritable, no quiere decir que esté irritado, rojito, es cuestión de semántica. Quiere decir que el intestino es hipersensible, no irritado, pero se llama intestino irritable, pero es el sinónimo de un intestino hipersensible. Al ser un intestino hipersensible,
está expuesto a todos los agentes exógenos que lo rodean. ¿Qué quiere decir eso? Nos está rodeando el estímulo del estrés de llegar a un partido, el estímulo del estrés de que conocemos al jugador y que nos ha ganado, el estímulo del estrés que no dormimos bien, el estímulo del estrés alimentario, o sea, nutricional, porque no nos alimentamos adecuadamente. En fin, todo eso nos va a causar un gran estrés en el intestino y no nos va a hacer que tengamos un buen desempeño durante el partido o durante la jornada de entrenamiento. Entonces, el intestino irritable es más común en mujeres que hombres, en altísima población de mujeres. Usualmente se caracteriza por hay veces diarrea, hay veces estreñimiento, disconfort abdominal, dolorcito abdominal, gases y dolor, ¿verdad? Entonces eso molesta. Y son muy, muy sensibles a muchas comidas. No todas las comidas les cae bien, no les sienta bien. Entonces imagínense, ustedes tienen un entreno de 6 horas o de 4 horas o un partido de la liga femenina o de la liga máster o amistoso en cualquier club, pero le cae mal la comida que está ingiriendo, no está bien, no está al 100%. Si ustedes no están al 100%, su mente no está donde debe de estar. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Entonces, eso solo hablamos del síndrome de intestino irritable. Existe también en la segunda categoría, que son los trastornos funcionales digestivos, que son primos hermanos del intestino irritable. Eso quiere decir, los trastornos funcionales digestivos es también que muy susceptibles a las comidas, gases, distensión, dolores, una vez por semana, 2 veces por semana, una vez por mes, y muy, muy sensibles con ciertas comidas. Por otro lado, tenemos como tercera categoría la intolerancia al gluten. Solo quiero saber si me escuchan todos. ¿Estamos bien? Perfecto, Bueno. perfectamente, doctor. Gracias. Entonces, luego tenemos la tercera categoría que les mencionaba, la intolerancia al gluten. Pues aquí tenemos que ver, muchas gracias, ahí se Karen que todos se están escuchando. Gracias por los mensajes. Les digo, la intolerancia al gluten, vamos a ver el ejemplo típico de Novak Djokovic. Él cambió su dieta. No todas las dietas nos van a sentar bien a todos los jugadores. Y eso es en general a todos los deportistas. No a todos nos van a sentar las mismas dietas. Por ejemplo, un deportista, un tenista puro, de los como ustedes, tienen un desayuno. ¿Qué es lo que desayuna un tenista? Pues sabemos de que tenemos que tener una adecuada hidratación, tenemos que tener carbohidratos, para tener energía, pero carbohidratos de liberación lenta, por ejemplo, frutas, vegetales, porque estamos comiendo y no vamos a la cancha inmediatamente. Pero después de eso, ya durante el entreno, pues mucha hidratación, alguna barra de proteína, o un banano, lo que quiera. Después, al mediodía, uno tiene que reponer inmediatamente después del entreno. Necesitamos reponer proteína para reparación muscular. Eso puede ser un shake de proteína o en el almuerzo una pieza de pollo, pero sobre todo reponerlos la energía que hemos quemado. Recuérdense que nosotros, ustedes como tenistas, no tienen energía de sobra. ¿Por qué? Porque su índice de masa corporal son bastante fit, por lo menos es lo que se trata. Entonces no tienen el exceso de energía, por lo tanto, necesitan reponer absolutamente todo. Todo lo que reponen de energía es para la reparación de lesiones, reparaciones musculares. Nosotros, el ser humano, en el pasado, el estar gordo realmente era un mecanismo de defensa desde la época de los cavernícolas, porque al estar gordo uno tiene mucha reserva grasa para poder seguir trabajando y después uno va quemando músculo, grasa, etcétera. O sea, tiene más calorías para quemar, pero ustedes están entrenando diariamente, entonces necesitan cuidar mucho. Recuerdo que hace poco hablamos con una de las tenistas y me comentaba el ritmo de entreno que tiene y que obviamente con un poquito de que baje el entrenamiento ya es diferente su alimentación y así debe ser. Recordémonos que si ustedes están en una etapa como tenistas de una lesión, ustedes no pueden comer lo mismo que de comer las mismas calorías que cuando ustedes están activos. ¿Por qué?
Tienen que comer carbohidratos, pero no la misma cantidad. Ustedes no pueden comer una pasta integral como comen normalmente las grandes cantidades, sino que van a tener que comer más vegetales y más frutas, porque son carbohidratos también, pero, pero que no tienen tantas calorías. Entonces tienen que cuidar las calorías también. Con mayor entreno, mayor consumo de calorías, siempre. Entonces, hablábamos de la dieta Novak Djokovic. A él le funcionó muy bien, él se sentía muy cansado, se sentía incómodo y pues como mucha gente en el mundo, él dijo, bueno, voy a cambiarme una dieta sin gluten. Existen dos tipos de pacientes, la intolerancia al gluten, que son los celíacos. En Argentina hay muchísimos celíacos, de hecho el padre del mundo de la enfermedad celíaca es un argentino muy conocido, y en Argentina hay mucha enfermedad celíaca, por ende en los tenistas se mira mucha enfermedad celíaca y tienen que cambiar completamente la dieta, comer pasta libre de gluten y un pan libre de gluten, etcétera, tener más carbohidratos de los vegetales, de las frutas, comer más proteína. Y Novak Djokovic le funcionó bien quitar completamente el gluten de su alimentación. Él no era intolerante, él entraba en la siguiente categoría que se llama sensible al gluten. Estos pacientes, el intolerante al gluten tiende a tener enzimas elevadas que se llaman las antitransglutaminasa y endomiciales elevadas, el que es lo que nos hace el diagnóstico de enfermedad celíaca. En cambio, el sensible al gluten, todas sus enzimas, sus pruebas en sangre son normales, pero el gluten le cae mal, le sienta mal. Come pan o come pasta y se distiende. Entonces, lógicamente, si uno se siente mal, debe quitarse el gluten y les va bastante bien. Muchas personas también sienten de que les cae muy bien la dieta sin gluten porque, lógicamente, al quitarse pan y pastas, bajan de peso, bajan unas tallas y quién no se va a sentir mejor así, pues entonces ya se quedan y le echan la culpa al gluten, pero no necesariamente. Pero en general, para el tenis, lo que son carbohidratos, especialmente integrales, es una comida vital. Un carbohidrato antes de 2 horas antes de una competencia es vital, una buena pasta para tener energía, pero no tan condimentada, no con salsa, sino que un aceite de olivas, algunas hojitas y sal y se acabó, ¿verdad? Porque eso les va a sentar bien para energía. No tan condimentadas, porque ya con condimentos, si tienen salsa de tomate, van a tener un reflujo espantoso durante el entreno, las personas que son sensibles, o van a tener distensión abdominal. Tampoco es conveniente muchas grasas por la distensión abdominal, igual los vegetales. Entonces, antes de una competencia, una buena pasta. Entonces, veamos, el SIBO, eso quiere decir sobrepoblación bacteriana. Ese es otro de los tópicos que es importante investigar. Hay muchas personas que tienen sobrepoblación bacteriana. Tenemos 100 billones de bacterias en el organismo. Es más o menos 2-3 kilos de peso tenemos de puras bacterias, y esas tenemos muchísimas buenas. Tenemos bacterias malas y buenas. Entonces, el balance entre esas bacterias va a hacer que uno tenga un buen rendimiento, el físico, un buen rendimiento en todo sentido. Lo que habíamos hablado del gluten, es importante saber de que el gluten, la gente que es intolerante al gluten y sigue comiendo gluten, tiende a tener distensión, puede tener estreñimiento, pero sobre todo cansancio. Entonces, todo jugador que se sienta cansancio es bueno hacerle hormonas tiroideas para ver que no sea hipotiroidismo, hacer pruebas de gluten y hacer algunas otras pruebas básicas orgánicas para ver que todo esté funcionando bien. Menciono aquí enfermedades del hígado, vesícula, por supuesto. Todos estos van de la mano de una mala digestión, porque el hígado sirve para detoxificación de todo, pero también para la digestión de todos los nutrientes, la vesícula por lo mismo. Y, por supuesto, tienen que tener una evaluación cardiovascular, un corazón sano. El constipación, el estreñimiento crónico es una enfermedad en mujeres especialmente casi universal. Eso es, el colon de las mujeres se va haciendo lento porque las mujeres desde niñas las acostumbran que no vayan más que en su casa, entonces van haciendo más lento su colon, obviamente llegan al punto que son muy estreñidas, pero no solamente esa es la causa, también baja en fibra, poca hidratación, poca movilidad, y muchas veces la técnica defecatoria no es adecuada. Ese ya son 20 pesos, como decimos, es otro campo y es complejo, pero solo lo menciono porque hay muchas personas que han tomado todo tipo de laxantes, no mejoran,
hay muchas mujeres que están haciendo todo lo que se requiere, 30 gramos de fibra al día, ejercicio, muchísima agua, 3 litros y 100 estreñidas. Y lo que pasa es de que su técnica defecatoria es mala. Nunca aprendieron a defecar adecuadamente. Se oye vulgar, se oye raro, pero exactamente ese es un tema en gastroenterología y a nivel mundial son escuelas, son academias de esto. Entonces, el estreñimiento también tenemos que regularlo. Por otro lado, las diarreas frecuentes. Ese es un problema serio. Nosotros vivimos en un país tropical y tenemos una entidad que se llama Sprue tropical. Sprue tropical, que es una sobrepoblación bacteriana, obviamente nos causa diarreas frecuentes y eso nos da mucho problema. El síndrome de intestino irritable, que lo habíamos hablado, que le llamamos colon irritable, pero ya vimos que no es que esté irritado, sino que solamente es un colon hipersensible, también nos da diarreas alternando con estreñimiento, pero también nos puede dar una gran diarrea antes de un partido. Entonces, tenemos que manejar mucho el estrés, ver técnicas ahora con internet, con Google, podemos meternos a muchas técnicas básicas desde yoga, etcétera, que nos pueden ayudar mucho a manejar mucho el estrés, que va a ser totalmente de ayuda para mejorar su salud digestiva. Menciono nuevamente que la salud digestiva es vital para no lesionarse, porque la mala postura por un dolor, por los dolores previos, nos va a hacer de que nuestra postura en la cancha no vaya a ser la mejor, que nuestro rendimiento no sea el mejor. Y por último, tenemos lo que se llama disbacteriosis o intolerancias alimentarias. Esas son complejas también las intolerancias alimentarias. Son personas, hay un test que se llama Food Detective, porque nos mide a qué compuestos somos intolerantes. No es una alergia, sino una intolerancia. Entonces, la nueva generación del Food Detective sí son funcionales. En el pasado se mencionaban mucho porque decían, no, esto no es tan así. Y de hecho yo no quito todo, sino que digamos, si salen 3 con alta intolerancia, nosotros lo que hacemos es nosotros lo que hacemos es hacer el test y quitar. Si somos intolerantes a 3, quitamos 2 y luego vamos reintroduciendo alimentos. La disbacteriosis también es el desbalance de la flora bacteriana, que también nosotros lo logramos de alguna forma, dando probióticos que son bacilos, son bacterias buenas para el organismo. El siguiente, Tony, vamos a ver si tenemos algo más por acá que mencionar. Bueno, por último tenemos la pirámide alimenticia. Recuérdense, miremos la base de la pirámide, la hidratación, ahí lo ponemos como lo top, como lo número 1. ¿Por qué? Porque estamos trabajando para el 57% del peso corporal a base de hidratación, con sueros isotónicos, con soluciones que tengan solución salina, que tengan electrolitos principalmente. No descuiden eso. La hidratación debe ser 1 hora antes del partido y pararlas 15 minutos antes para no estar orinando. Ustedes como tenistas traten la manera de orinar transparente. Si no es transparente, por lo menos amarillo muy tenue. Si ustedes van y orinan y es un amarillo concentrado, están deshidratados. Nosotros vivimos deshidratados y eso no es para nada bueno para el organismo, para nada bueno para el rendimiento físico y para nada bueno para regeneración de lesiones. Por otro, vemos el siguiente alimento importante que debemos de consumir. Vemos los cereales, ¿verdad? La avena, los cereales integrales. Menciono cereales integrales, pan integral, arroz integral, porque su índice glicémico es bajo. Por lo tanto, no tienden a subir la glicemia tanto y producen más saciedad, son más sanos para el cuerpo en general, ¿verdad? O sea, es todo de adaptación. Si uno se adapta a comer cereales integrales, pasta integral, son deliciosos realmente. Tratemos de evitar todo lo blanco. Por el siguiente grupo nutricional son las verduras y hortalizas y la fruta. Como les mencionaba, si ustedes quieren comer el fruta, pueden comerlo en la mañanita, porque son de liberación lenta, tiende a producir saciedad con su yogur, fruta, vegetales en la noche bastantes, con su buen pescado. En Guatemala tenemos en Pradnar salmón, tenemos atún, tenemos bacalao, que son, sardinas, que son ricos
en omega 3, y el omega 3 es uno de los antiinflamatorios naturales que tenemos para eliminar las lesiones sin estar recurriendo a medicamentos. Por arriba vemos en el otro alimento las carnes, pescado, huevos, no deben faltar. La carne magra, ¿verdad? Sin grasa, para evitar desconfort y para evitar sobrepeso. Las carnes tienden a comerse carnes rojas magras. Una carne uno puede comerse perfectamente un puyazo, peor los argentinos y peor yo. Yo me muero sin mi churrasco. Una vez por semana perfectamente. Lácteos tiene que ser sin lácteos. El lácteo debe ser sin grasa, ¿verdad? Leche desgrasada, descremada y evitar los pacientes, recuérdense que la intolerancia a la lactosa es otra de las entidades que no la mencioné, pero es sumamente común. Hasta un 30% en Guatemala somos intolerantes a la lactosa, y si no somos intolerantes, de adultos nos volvemos intolerantes. Uno dice, pero yo no siempre he tomado leche, no me caía mal. Sí, pero ahora me cae mal. Es exactamente lo mismo. Si yo no tenía cáncer, ahora tengo cáncer. No tenía infarto, ahora me infarté. Es exactamente lo mismo. Entonces, la lactosa, mucho cuidado con la lactosa. La lactosa tiene 12 gramos la leche tiene 12 gramos de lactosa, pero un yogur tiene menos, 4 o 5 gramos, o sea, es bien tolerado. Ya 12 gramos cuesta más. Evitarlos obviamente antes de un partido, ¿verdad? Pero digamos un yogur lo pueden comer. Los quesos procesados también evitarlos, aunque ya no tienen lactosa, pero evitarlos solo para un día de ocio, un fin de semana, que no tengan tanto entreno. Y por último, se mencionan cosas con moderación como los aceites, grasas, aceite de oliva, lo más saludable. Las grasas, pues, esos aceites mazola, etcétera, no son buenos. Y solo para mencionar, que lo tengo que mencionar, el peor alimento no es el azúcar, no es la grasa. Obviamente la grasa es mala y el azúcar es malísima, pero lo peor que podemos hacer es combinarlas. ¿Cómo la combinamos? Si nosotros le echamos a un bol de azúcar un pichel de agua o un poco de agua y lo mezclamos con manteca, ¿saben qué sale? Un delicioso pastel, un helado de vainilla. Entonces ahí nos damos cuenta de que lo más rico quizás es lo más insano que existe, lo más engordativo. Entonces, obviamente, no les digo que no se lo puedan comer, pero que sea algo para eventual, ¿verdad? Muy eventual. Quiero ver, creo que ahí terminamos. Miremos, Tony, las diapositivas. Sí, estamos. Entonces, terminó la presentación, por favor. Ya estamos abiertos para cualquier pregunta. No sé si tienen por ahí algunas preguntas, quieren hacerlas a viva voz, como lo quieran. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por todos los conocimientos que ha compartido. La verdad es que muy, muy útil para los atletas, para los padres, estos consejos que usted da. Yo quisiera preguntarle si usted cree que por comer irritantes, que yo entiendo están contraindicados para el colon irritable, pudiera agravarse una lesión muscular en el abdomen en un atleta. Obviamente, pues usted nos ha dicho a lo largo de toda la plática que la alimentación está íntimamente relacionada, ¿verdad?, con el desempeño de un tenista de alto rendimiento, pero mi pregunta ya específicamente con una lesión del abdomen que no, pues mire, yo el consejo sería específicamente a qué me dice, por ejemplo, pimienta o a qué se refiere, digamos, con un irritante. Ya no, perdón, ya no podía hablar, pero me refiero bueno, le voy a ser muy franca. Mis hijos comen con chile, pimientas, o sea, comen bien condimentada la comida, de esta manera que estaría comían. Ahora estamos tratando de depurar todo esto, pero les soy muy franca. Toda la familia come con bastante chile y bien condimentado, y la comida guatemalteca, chirmolito y tamales, usted sabe. Entonces, este tema, para saber si definitivamente tienen que cambiar su dieta prácticamente de por vida, ¿verdad? Sus hijos están en tenis, ¿verdad? Uno de los dos, o uno, ¿quiénes? ¿Cuántos son? Sebastián Domínguez y Débora Domínguez. Sí. ¿Quién habla, Karen? Sí. Sí, hola, me gusta. Sí, hola. Sí, miren, realmente esto de la dieta es
es complejo, es muy complejo. Hay personas que no les cae mal. Por ejemplo, les pongo el ejemplo de la dieta de Roger Federer. Él es mucho más relajado. Él come postres de chocolate, él toma champán. Él es mucho más relajado que Rafael Nadal o que Djokovic. O sea, no a todo paciente le va a caer mal. No se preocupen, tampoco hay que obsesionarse. Yo, por ejemplo, como muchísimo chile y realmente no me afecta el picante, tampoco endoscópicamente, como hago endoscopías, si lo sabe Karen, entonces nosotros hacemos endoscopía y no vemos ningún dato de irritación por el chile, contrario a lo que uno pensaría. Ahora, si tiene reflujo gastroesofágico, si tiene, por ejemplo, acidez, obviamente el chile le va a caer muy mal, pero directamente relacionado con la lesión, el consumo de irritantes es muy cuestionable. Realmente, algunas personas, recuérdese que existe lo que se llama casos anecdóticos y algunas personas en medicina mencionan de que eso puede ser muy malo y que puede afectar a las lesiones, pero no está demostrado. Entonces les diría yo, tampoco obsesionarse en este caso, porque si su rendimiento es adecuado, yo pienso que trabajar en las otras técnicas van a mejorar su rendimiento. El tamales que me habla, pues obviamente el Armando ahí tiene que, Rodrigo, Armando, todos tienen que ponerle mucha atención a eso, yo también, pero eso que sea algo muy eventual, pero el picante en sí, directamente relacionado con una lesión muscular, no, es poco probable, ¿ok? Sergio. Sí, no hay preguntas, no hay más preguntas ahí. Hay en el chat, ahora las leo. Bueno. Acá hay una, las diarreas okay. se deben al desbalance de la flora intestinal. Sí, dependiendo, porque existe lo que se llama disbacteriosis, o lo que se llama el sobrepoblación bacteriana, sí se pueden deber a eso, pero es una de las tantas causas. Una causa, por ejemplo, un tenista o un jugador, un atleta que está teniendo diarreas, uno tiene que ver si las diarreas son con cólicos o no hay cólicos. Si son diarreas con cólicos, es importantísimo hacer un examen de heces, pero no solamente el examen de heces, sino que ver lo que llamamos antígenos, que es como el ADN para Giardia y amebas, que son bichos, la Giardia y las amebas, pues todas las conocemos, y la Giardia es prima hermana de las amebas, que causan disconfort abdominal, diarrea, dolor, gases, etcétera, porque si solo hacemos un examen de ese simple, nosotros no logramos determinar la causa. Casi solo vamos a encontrar blastocisis hominis o leucocitos en las heces, que solo nos indicaría si es una diarrea infecciosa que requiere antibióticos. Pero entonces, una evaluación, ese es completo y antígeno para Giardia nos va a dar mucha información para ver qué es lo que qué es lo que debemos de tratar. Cuando son diarreas crónicas, más de un mes, 2, 3 meses de diarreas no muy importantes, ahí sí podemos hablar o de una intolerancia alimentaria o podemos hablar de el desbalance en las bacterias como el sprue tropical. Ahí ya también requiere antibióticos crónicamente, pero les digo, son campos complejos que eso sí tiene que verlo un médico y les digo, en ese caso es mejor que lo vea un gastroenterólogo, sea el pediátrico o de adultos, porque no todos pueden tratar este tipo de diarreas. Acá hay otra, dice, ¿qué efectos ocasiona la lactosa al entrar en actividad física? ¿Qué efectos causa la lactosa? Bueno, la lactosa en sí no va a producirle nada a nadie si no es intolerante a la lactosa. La lactosa es una enzima de la leche, pero básicamente solo al que es intolerante le va a causar problemas y lo que va a dar es diarrea definitivamente, pero la persona que toma leche con lactosa se va a dar cuenta que 1 hora, 2 horas después tiene unos episodios diarreicos o distensión abdominal. Entonces, uno sabe que le está cayendo mal algo, la leche especialmente. Entonces, eso es lo que nos causa la lactosa a las personas que son intolerantes. Pero como les mencionaba, Guatemala 30% somos intolerantes a la lactosa. En New Zealand, imagínense, es un país productor de leche, el 70% de la gente es intolerante. Entonces, mi consejo, como yo no puedo ver a cada uno de ustedes, les digo, la leche sin lactosa
tómenla, que si la van a tomar con algún cereal o algo, va a pasar el sabor, no, al final uno se acostumbra y vamos a lograr de que ese aparato digestivo esté mejor sin hacer tanto estudio exhaustivo para ver si es o no intolerante a la lactosa. Pero la mejor prueba es tomar leche entera con lactosa y si da disconfort abdominal, dolor o diarrea, es intolerante a la lactosa, no hay pierde. El reflujo se ocasiona, dice, el reflujo se puede ocasionar por intolerancia a los alimentos. El reflujo realmente es una, entre el esófago y el estómago hay un esfínter que es como el ano, que cuando uno traga comida se abre y cuando la comida pasa al estómago se cierra. El esófago es un órgano de paso nada más, tiene unos 25 centímetros que cuando pasa la comida al estómago se cierra el esfínter. Entonces, reflujo significa que ese ano, o como ese esfínter esofágico inferior, se relaja de una forma incoordinada, o sea, se abre de una forma incoordinada y el ácido gástrico que sirve para la nutrición, para los alimentos, escapa hacia arriba. Pero reflujo puede ser por un defecto anatómico, como una hernia hiatal, pero puede ser también por alimentos que causan esa dilatación o distensión del esfínter. Y esos son precisamente salsas de tomate. Por eso es de que no debe tomar un tenista, no debe comer una pasta con el espaguetis a la boloñesa, porque van a causar disconfort, llenura por la carne, por la grasa, todo. Y otros alimentos que causan esa dilatación o esa relajación del esfínter son la menta, el chocolate. Por eso es que chocolates nocturnos son graves para el reflujo, son realmente graves. Una persona que tiene reflujo gastroesofágico o que ha tenido acidez, reflujo es sensación de quemazón que le sube a la garganta. Pero hay pacientes que tienen reflujo llamado reflujo atípico, que no se caracteriza por eso, sino se caracteriza por episodios, por ejemplo, de dolor precordial, tos crónica, otitis a repetición, amigdalitis a repetición, sinusitis, hasta caries dental ha sido asociada con episodios de reflujo. Entonces, estos pacientes que tienen este tipo de problemas deben evitar eso. Y el consejo más importante es dejar pasar 2 horas después de la cena para hacer la digestión. Uno no puede comer y acostarse, debe dejar pasar 2 horas. El doctor Donald Casterl, que es el padre del mundo del reflujo, dice, si yo tuviera que dar un consejo para un paciente que tiene reflujo nocturno es, deje pasar 3 horas, no 2, 3 horas después de acostarse. Comer y acostarse hasta las 3 horas y evitar los alimentos que mencionamos. Ahí sí son cítricos, son tomate o salsa o pasta de tomate, menta, chocolate y tabaco. El tabaco es terrible para el reflujo. Muy bien. Acá piden un consejo. Dice, mi hija nació con reflujo gástrico, la hemos controlado con el tiempo por medicamentos y por lo mismo el comer carne no le favorece mucho y en cierta forma es vegetariana. Por lo mismo me preocupa mucho el desgaste físico que pueda tener. ¿Qué me aconseja? ¿Qué edad tiene ella? Emma, U12, es una categoría U12. Y es completamente vegetariana. Con el tiempo dice que sí, ha sido... Miren, vamos a hablar, como les mencionaba, las dietas pueden ser dietas balanceadas para tener bastantes carbohidratos, pueden ser dietas libres de gluten y puede ser inclusive dietas vegetarianas sin ninguna repercusión para el organismo. Una dieta vegetariana, de hecho hay muchísimas tendencias en la actualidad de ser vegetarianos, veganos más que vegetarianos. Recuérdense de que algunas personas, y hay muchos estudios que todos los lácteos derivados y todos son inflamatorios, son proinflamatorios, y esto de alguna forma no mejora el organismo y entonces las personas veganas puras tienden a tener mejor rendimiento. De hecho, hay fisicoculturistas veganos. Entonces, cuando uno mira eso, yo diría no tiene ningún problema. Solo tenga controles de vitamina B12 para estar seguros de que la B12 está normal en sangre, o si no, dele un suplemento una vez a la semana, vitamina B12 y punto. Ahora, yo sí cuestionaría que las carnes le caigan mal. Tal vez solo escoger el tipo de carne, ¿verdad? Carnes más magras, darle menor cantidad de proteína. Todo eso yo pensaría que es bien importante para ella, porque
al final de cuentas la proteína es importante. Huevo tiene alta cantidad de proteína, puede comer sus huevos en las mañanas y si no, darle la proteína. Ahora, si no quieres comer carne, si quieres ser vegetariano, no hay ningún problema. Pero si su preocupación es la proteína y la carne, pues puede tomar la proteína y la carne a otras horas que no estén interfiriendo con el entreno, ¿ok? Vamos a darle más rápido para que tengamos derecho a más preguntas. Perfecto. Aquí ahí dice, ante el dolor de estómago repentino durante un partido, ¿hay algún medicamento que recomendaría para tener en el bolso para solventar la definitivamente un antiespasmódico, una Sertal compuesto, por ejemplo. Siempre y cuando el dolor no sea por estreñimiento. Hay que ver que el niño o la niña no sean estreñidos, porque al darle antiespasmódico se paraliza más el colon y entonces es un círculo vicioso, menos va a ir al baño. Entonces yo les diría, si su niño o niña es estreñido, entonces tal vez darle una otilonio de bromuro. Hay unos que se llaman Spasmoctil, una de 40 miligramos, una pastillita, y media hora le pasó ese problema. Pero yo pensaría que tiene que estar relacionada también con algo de colon irritable o puede estar relacionada también con una pobre hidratación. Recuérdense que la hidratación debe ser antes, durante y posterior. Siguiente. Dice, las niñas que están en su periodo menstrual durante un partido o torneo deben tener alguna dieta especial durante esos días. No, ninguna. Solo cuidar sus dolores menstruales, que para eso están los antiinflamatorios. Siguiente. El manejo de la alimentación con índice glicémico de alimentos para evitar los picos y atracones, dice, sin nutrir la célula a pesar de ser diabético. Es importante manejar ese índice. Totalmente, el índice glicémico debe ser bajo en este tipo de pacientes. En general en todo el mundo, por eso les mencionaba, las comidas integrales tienen un índice glicémico bajo. Si hacemos una comparación, yo sé que tuvieron una plática nutricional hace poco, pero recordémonos, y lo dio por una doctora que es una nutrióloga muy reconocida, que la conocemos todos, es excelente, pero recordémonos que insistir en esto es bueno. Uno después de una plática de una hora, hora y media, recordemos que la retención es de un 30% y después de una semana es de un 3%. Entonces, entre más insistamos, mejor. Entonces, hablamos de por ejemplo, un bollo de pan, un panito, tiene índice glicémico de 77, un pan blanco, mientras que, arriba de 70 es malo porque sube la glicemia arriba de 70, pero un pan integral del mismo tamaño tiene un índice glicémico, recuerdo, como de 40, 45, o sea que realmente estamos ganando eso. Y aparte nos produce saciedad, es menos comida refinada, ¿verdad? Es mejor lo integral. Dice, ¿qué tipo de bebida recomienda que no sea suero para hidratar y que sea casero? Bueno, es que el suero casero tiene sodio, tiene azúcar, el que viene siendo el mismo suero como el Pedialyte. Yo les digo, hay bebidas energéticas no tan feas, hay unas que se llaman Gums, son algo feas, yo en lo personal me las tomo, pero no las aguanto mucho. Por ejemplo, este Gatorade Zero me gusta mucho y eso que no me da nada la Gatorade, pero les digo, está bastante bien, pues tiene sodio, potasio, no tiene tantas calorías. Aunque yo les digo, ustedes como atletas, especialmente los jóvenes, pueden combinar perfectamente algo más de azúcar, pueden tomar su Gatorade, no hay ningún problema, y mezclar sueritos, gums y agua pura, ¿verdad? Creo que con eso estamos bien. Doctor, aquí hablan, dice, ¿podría ampliar algo más sobre lo que habló acerca de dice, técnicas para defecar? Eso es bien, bien complejo. Les mencionaba que, de hecho, en Guatemala no existe no podemos llamar academia, sino que una clínica experta en eso no existe, porque simple y sencillamente no son rentables. Nosotros mandamos a los pacientes a México, ustedes pueden ver algo que se llama biofeedback en internet, pueden ver videos, en México hay expertos en videos de eso, y básicamente ponen unos como banquitos para elevar los pies, y uno puede hacer el diagnóstico aquí si uno no está defecando bien o no. Se infla un pequeño baloncito que es una como sondita y se introduce en el anito y se infla y se le dice, sáquela. Todos nosotros tenemos la capacidad de sacarla.
pero las personas que no saben defecar no la logran sacar. Entonces quiere decir de que todo lo que se le está quedando adentro no es por falta de fibra, no es por falta de agua, sino que es porque el ano está reteniendo todo. Entonces existen técnicas defecatorias, se llama, o biofeedback. Pueden meterse a Google, pueden meterse a YouTube y ahí les van a salir algunos tutorías, ¿ok? Tony. Sí, Sergio. Sí, con respecto a lo que está mencionando el doctor, qué interesante, ¿no? Porque en la práctica, en el tenis, se da mucho la parte de la irritación del colon. Sí. Eso lleva directamente al bloqueo de la doble pared del peritoneo, o sea, de la parte del tejido conjuntivo. Sí. Lleva directamente esa parte de la flexión a lo que es el transverso del abdominal. Así es. Y ahí a la 2 punta ilíaca, y el principio casi de todas las lesiones se da por la inestabilidad de las caderas, que es transmitida a la inestabilidad de los hombros y luego a las muñecas, ¿no? Así es. Y hasta ahora, la verdad, controlábamos muchísimo la parte del colon, pero no teníamos esa iniciativa que está nombrando de aprender a defecar, ¿no? Qué interesante, ¿no? No, es sumamente importante y de hecho, les digo, la gran mayoría de personas no la tienen, la capacidad defecatoria adecuada y por eso es esa sensación de que no evacúan bien y todo eso afecta, todo eso afecta. Imagínense, es un balance hormonal, un balance tóxicos, etcétera, y no quiere decir que uno necesite ir a hacer lavados para nada, sino que tiene que aprender técnicas defecatorias. Si le digo, métanse, hay videos tutoriales al respecto. Les digo, es complejo aquí porque son laboratorios bien hechos. En México hay en Costa Rica, y son laboratorios en el cual una enfermera los mira, una doctora los mira, hacen todas las pruebas, hacen el vaciamientos colónicos con vario y con medios de contraste para ver cómo el tránsito intestinal, etcétera. Pero les digo, todo eso va a afectar definitivamente el funcionamiento del tenista. Doctor, una pregunta más. Dice, ¿cómo sé si soy intolerante o sensible al gluten? Tendría que hacerse el examen en sangre. El examen en sangre son pruebas de gluten, se llaman anticuerpos antitransglutaminasa y antiendomiciales. Si salen positivos arriba de 12, es que es celíaco. Si no salen altos, probablemente al comer gluten, si se distiende, le molesta, probablemente sea sensible. Es que les digo probablemente porque en esto también existen modas y en Guatemala hay modas de todo, ¿verdad? Entonces les digo, existe a usted una clasificación que es un poco chistosa, que se llama gluten wannabe, porque son las señoras o los señores que, miren, me trajo con gluten, yo le dije que no quería gluten, esto a mí me cae mal, o sea, gente que le gusta llamar la atención y realmente no son celíacos. Simple y sencillamente es porque, ni modo, dejan de comer pan, pastas, comenzaron a bajar las tallas y ya se sienten maravillosos, entonces le echan la culpa al gluten, pero no, era la forma de comer. Entonces le digo, si ustedes hacen su ejercicio y comen su pasta a ciertas horas, pues definitivamente no le va a caer mal. Entonces, específicamente hablamos la diferencia entre sensible e intolerante, que es que el intolerante o el celíaco tiene pruebas de gluten en sangre altas. Perfecto, doctor. Doña Claudia me levantó la mano. Muy bien. Encienda su audio, doña Claudia. Ahora la escuchamos. ¿Ahora? Buenas noches, doctor. Sí, mucho gusto. Muchas gracias. Gran gusto. Primero que nada, la información muy completa, gracias. De mucha información para nosotros y para nuestra hija, que es la que practica el deporte. Mi consulta era, a pesar de que ella pues consume la fibra natural, consume la fibra medicada por el gastro, también consume más de 2 litros de agua, ella come muy sano, ¿verdad? Mantiene un estreñimiento severo. Okay. Entonces, parte de ahorita pues resuelvo la duda de las técnicas de defecación, pero ¿qué más nos puede recomendar para trabajar con ella el tema que sí se le ha vuelto ya
crónico, ¿no? Sí, le diría yo, con todo gusto puede tener, porque eso es algo largo, con todo gusto, el Tony tiene mi celular, que se lo dé y chateamos y hablamos la mejor forma para solucionarlo hoy, porque en ella sí va a ser más complejo, tengo que hacer muchas preguntas que no vienen al tema ahorita, pero con todo gusto, ¿ok? Muy amable, doctor, Y te con todo agradezco. gusto. Tony, que le dé, Tony, por favor, le das mi celular. Perfecto, doctor. Freddy. Gracias, doctor. Sí, buenas noches, doctor. Muy interesante la plática. Gracias por todos sus consejos. Solo una preguntita. Los tenistas, hablamos al principio, los tenistas de 35 años empiezan a tener problemas digestivos. Sí. ¿Qué es lo que lleva a que el tenista empiece con esos problemas en ese rango de edades? Bueno, definitivamente es el acúmulo bueno, vamos a hacer dos categorías. Uno es las personas que son susceptibles, que siempre han sido susceptibles, que empeoraron con el tiempo, con la edad. Y otros, las intolerancias se van formando después de los 30 años. Entonces, no es de que estén acabados, por supuesto, no se preocupen. Pero sí hay que ir viendo a base de prueba de error qué es lo que a uno le cae mal y de qué forma irlo controlando. Sobre todo hacer un diagnóstico exacto de ver qué es lo que le está pasando a uno. Lo que hablamos, ¿verdad? Como todo tipo de lesiones, el dolor es una segunda oportunidad para el tenista, que quiere decir, bueno, aquí ya tengo algo. Tenemos que ver la causa, no solamente dejar un antiinflamatorio, porque eso va a ayudar al dolor, pero no estamos llegando a la causa. De la misma forma, todas las intolerancias que pueda tener el adulto arriba de 35 años, debemos de ver si no se volvió intolerante al gluten, a la lactosa o tiene una sobrepoblación bacteriana. En Guatemala es muy común confundir cualquiera de las que le mencioné, porque nosotros somos un país tropical o subtropical en el que llueve mucha precipitación de agua, en el cual existen muchos parásitos en esta época del año y también con muchas intolerancias a la lactosa. Entonces, por lo mismo de que es difícil saber cuándo es una u otra, y para eso definitivamente sí tiene que ir donde el médico para ir haciendo algunos estudios, ¿ok? Ok, muchas gracias, doctor. Sí, por nada. Siguiente. Emanuel. Sí, buenas noches, Doc. Hola, Emanuel, ¿cómo estás? Gusto. Gracias. Yo quiero que los jugadores ingresen a la cancha y tengan toda la sangre disponible para que vaya a los músculos que necesitan mover el atleta en la competencia, ¿verdad? Totalmente. No quiero sangre involucrada en el proceso digestivo. Totalmente. Entonces, la pregunta que te hago es, desde el momento que ingiere, no sé, X alimentos, entiendo que hay algunos alimentos que se digieren con lentamente. más lentitud que otros, pero en general, ¿en cuánto tiempo no tengo sangre involucrada en el proceso digestivo y que, bueno, que estaría apto para competir al 100%? Te digo, normalmente lo que se recomienda son 2 horas antes ingerir tus alimentos, no abundante cantidad. Y como te digo, la mayoría de los tenistas te lo dicen. Una vez me comí una hamburguesa y fue la primera y la última hamburguesa que me comí. Entonces, lo que se menciona siempre, escuchar tu cuerpo es importante. ¿Por qué? Porque el disconfort abdominal que te cause cierta comida no va a ser el mismo para todos. Pero si queremos un rendimiento óptimo, yo te diría, lo más sano es consumir 2 horas antes calidad de carbohidratos no complicados y ustedes van a digerir perfectamente eso, y al momento que estén haciendo el ejercicio, la sangre se distribuye en todas las extremidades, en los músculos, y se olvida del aparato digestivo. Por eso es de que nosotros no podemos echarle carne, hamburguesas, papas fritas 1 hora antes de comer, porque vamos a estar completamente llenos, y entonces el estómago, el aparato digestivo sí necesita mucha sangre ahí y se olvida de todo lo demás y vienen los calambres. Entonces les diría yo, hay personas que son más sensibles, que necesitan 3 horas antes comer una buena porción de pasta, mucha hidratación,
pero en términos generales son 2 horas antes para no tener nada en tu aparato digestivo. Gracias. Muy bien. Doctor, aquí hay 2 preguntas más. Sí. Una pregunta es, ¿cuál es el sustituto del huevo, ya que una nena no es tolerante al huevo? Y la siguiente es en el tema de las sodas. Dice que a muchos jugadores usan sodas como para subirse el ánimo. ¿Es recomendable esto o no? Pues mire, la verdad es que, bueno, la primera pregunta es el huevo es proteína. El huevo es bueno porque es proteína, ayuda a regeneración de tejidos. Si ella es intolerante al huevo, lo que habría que ver, me imagino que le hicieron una alergóloga o un alergólogo le hizo algún test específico para ver, pero usualmente uno es a la yema o a la clara. Entonces yo le digo, de repente no es intolerante a la clara y es proteína, ¿verdad? Eso sería una de las formas de ver. Y ver si realmente es una alergia importante. Si se le hiciera un test para alergias, no quiere decir que sea alérgica. Y por otro lado, si ella no puede comer huevo, pues puede comer cualquier otro tipo de proteína, que tenemos de todo tipo de proteína. Carnes, el pollo, de hecho, vegetales tienen mucha proteína, el brócoli, hay otro montón de vegetales que tienen proteína, pero si es sensible al huevo, pienso yo que un vegetal o no va a tener, digamos, puede ser que le cause distensión abdominal. Yo diría que lo mire en alimentos ricos en proteína como pescado, como pollo, ¿verdad? Pollo realmente es bastante, hay unas tendencias por ahí que el pollo es malo porque tiene, que tiene hormonas, que tiene proinflamatorios, etcétera, pero en general todo nutricionista y a nivel mundial se sabe que todo, digamos, la proteína, está bien la proteína animal, ¿verdad? Les digo, si ustedes me preguntan a mí, les digo, yo he estudiado muchísimo nutrición, no soy nutricionista, pero me encanta ese campo, no sé, es mi fascinación, pero les digo, si ustedes me preguntan, una persona la más sana del mundo quizás sea una persona vegana, o sea, puro vegetal y frutas. Esa es la persona más sana, pero no va a ser la más feliz, eso sí, seguramente. Les digo, también si ustedes me preguntan quién es más sano, quién es mejor, tal vez un pastor evangélico o un cura cristiano, ¿verdad? Por supuesto, pero si vamos a hablar de lo general, de las personas en general, el balance es importante. Lo que sí le digo es, el pollo no les va a caer mal, la yema y la clara no les va a caer mal, todo eso no les va a caer mal, excepto si ustedes son intolerantes reales, pero eso tiene que verlo un alergólogo. Y por otro lado, el ver que realmente no sean intolerantes al gluten, que eso sí es una condición grave que deben de verla, porque si siguen comiendo gluten les puede dar un tumor en el intestino delgado. Pero en términos generales, todo es bien tolerado, con moderación. Si quieren tomar una soda, pueden tomar una soda. Un patojo que está haciendo 6 horas de ejercicio, 4, puede tomarse una soda perfectamente. ¿Qué es lo que tiene una soda? Tiene 12 cucharadas de azúcar. El problema está que uno necesita 15 cucharaditas de azúcar que lo tienen una Coca-Cola, pero si una persona está consumiendo esto, el problema está que los hábitos al final nos van a dar problemas. Al final los malos hábitos, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Todo atleta, ahorita es atleta, pero dentro de 10 años no sabemos qué va a pasar, si va a estar pues tal vez en el Arthur Ashe o todo, pues va a seguir siendo atleta. Pero si tiene malos hábitos, lo que va a lograr es que después no se los va a lograr quitar. Y eso es lo terrible de tener malos hábitos. Entonces, tras eso vamos, tras evitar todo eso. Pero no podemos tampoco a un patojo quitarles completamente sus gustos, porque una vez cada semana, cada 15 días, no le va a hacer, no pasa nada con eso. O sea, no hay que obsesionarse tampoco con la alimentación en ese sentido, pero que no sea su día a día, ¿ok? Doctor Jimena Torres va a comentar algo. Ella es la madre de la nena. Jimena. Jimena Torres. Bueno. Jimena de Fortuny. No, Torres. Ah, bueno. Dice que la nena dice que es alérgica, intolerante a la yema, dice.
Ok, entonces la clara está bien. Sí. Perfecto. Porque mire, lo más dañino del huevo es la yema. Pero la clara o clara de huevo puede ser un omelette perfecto y le quedaría muy bien, pues. Y le digo proteína de otro tipo, puede ser, pues. O sea, un huevo solo de claras es perfecto también. Doctor, ya no hay preguntas acá y me preguntan que si es posible compartir el número de la clínica, me dice. Sí, con todo gusto. No sé si, no lo tenemos, ¿verdad? ¿Se los doy? Ahora lo pongo en el chat, dígamelo. Es 2386. Ajá. 7522. Extensión 4. Ahí les va. Así. Entonces, Sergio, ¿tenés alguna pregunta? Sí, no, solo agradecerle al doctor, como siempre, tan amable y tan gentil, dispuesto a colaborar y a sumar para esto de la federación. Y Doc, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Sergio, Michael, Tony, y por supuesto a todos ustedes que escucharon esta plática larga, pero como papás, como atletas, creo que es importante ponerle atención. Y yo no sé si esta plática se puede volver a ver ahí porque algunas personas me estaban hablando si se podía ver en algún lado, Tony. Sí, la vamos a subir a la página de la federación ya que la grabamos. Entonces sí, va a quedar. Tuve varios chats aquí que sí, que querían verla, que no por el trabajo y cosas no habían podido estar todos, pero que sí querían verla. Pues qué bueno, entonces ahí estamos para servirle y lo que sea, yo siempre colaborando con la federación y con Sergio, pues tenemos años de conocernos, con Tony también, el gran Tony y Michael. Así es de que, qué gran gusto. Creo que, pues doctor, yo tengo una pregunta. Sí, Walter. Por ejemplo, alguien que está tomando un suplemento vitamínico, usted hablaba de la deshidratación de la orina, que es amarilla. Sí, ahí sí nos cambia. Ese, Walter, es una excelente pregunta. Y usted es uno de los que sabemos que ha tenido buenos problemas gastrointestinales de eso, ¿verdad, Walter? Así es, su paciente número 1. Sí. Pero les digo, sí, esto es una de las cosas más complejas porque cuando uno toma multivitaminas, la orina sale amarilla y es imposible saber si uno está hidratado o no. Entonces, lo que les recomiendo es, en primer lugar, multivitamina no es recomendable para una persona que tenga una alimentación balanceada, para nada. En adultos arriba de 40, 45 años, pues está bien tomar antioxidantes, tomar multivitaminas y ahí ese adulto no va a ser de alto rendimiento, así que no importa que su orina no sea transparente, no importa tanto que solo que se mide el pulso, que no esté taquicárdico, que no esté deshidratado las mucosas, pero básicamente ya no va a importar tanto. Y en niños multivitaminas no. Ok. Muy bien, perfecto, doctor. Bueno, entonces si ahí estamos, pues estamos para servirles y qué gran gusto. ¿Ok? Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. La verdad ha sido